El escándalo destapado semanas atrás en el Hospital General Calixto García de La Habana es solo la punta del iceberg de un fenómeno de corrupción y manejos ilegales extendidos en el sistema de salud pública cubana. A finales de junio, el doctor Miguel Fonseca, director del Calixto García, fue sacado esposado del lugar. Al menos una docena de médicos y otros subalternos fueron también arrestados como parte de un operativo en la legendaria institución médica de La Habana. El doctor Fonseca fue puesto en prisión domiciliaria mientras se desarrolla la investigación. Aunque no se ha difundido información oficial sobre el caso, testigos familiarizados con los hechos indican que los médicos del hospital habían montado un negocio por cuenta propia, con recursos del Estado, usando las instalaciones médicas del Calixto García y de otros centros médicos de la capital, así como viviendas privadas. En el operativo también fueron arrestados empleados del Hospital Maternidad Obrera de La Habana. Cirugías plásticas, cirugías menores, tratamientos ginecológicos y hasta abortos son servicios que han comenzado a cobrarse en dólares tanto a los residentes del país como a extranjeros que viajan a Cuba con la idea de encontrar tratamientos accesibles a sus posibilidades financieras. La actividad médica clandestina o encubierta cuenta incluso con suministros que residentes en Estados Unidos introducen en el país para posibilitar la realización de liposucciones, implantes mamarios y tratamientos dentales. Muy bien, es un gusto darle la bienvenida aquí a dos médicos cubanos. Uno llegó hace muy poquito, el otro hace poco más de un año que está aquí con nosotros. Conocen al doctor Darcy Ferrer, también activista por los derechos humanos. Un gusto tenerlo con nosotros. Nos acompaña también el doctor Alberto López, que ha estado con nosotros en el pasado y que lleva, ¿cuánto fuera de Cuba en este momento? ¿Año y poco? 1 año y 6 meses más o menos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Empezamos con ustedes, Darcy. Hay mucho negocio en la medicina cubana, es conocido, pero ¿hasta qué punto? Tal vez no. Casi no hay cosa que no se pueda resolver con unos dolaritos puestos en el lugar apropiado. La situación parte de un hecho que es fundamental en esto, o sea, ningún médico ni ningún otro trabajador de la salud pues logra sobrevivir con el salario. A partir de esa realidad, pues es lógico que todos los trabajadores del sistema de salud, con los médicos incluidos, pues viven de lo que es los negocios ilegales con los recursos del sistema de salud. Y muchos de ellos no están tan implicados en esto porque, bueno, están haciendo de taxista o de manicuri, pero el que no tiene habilidades para este otro tipo de negocio, pues simplemente vende los servicios de salud por debajo de la mesa. Esto, usted es de Santi Espíritu, tengo entendido, ¿verdad? En el interior de Cuba se da de diferente forma, tal vez, en términos de lo que pueda ser el costo, pero funciona así también. Relativamente se manejan términos parecidos, aunque no de forma monetaria, pero muchas veces para alcanzar los servicios de salud de la población, tiene que a veces llevar su regalito y engañar al médico con algo para poder tener acceso a los servicios, porque muchas veces no alcanza a tener los servicios básicos, y no solo los servicios, sino estudios que son fundamentales para el diagnóstico de enfermedades importantes y para la cura de esas enfermedades y de esos pacientes que están más necesitados. Cuéntame alguna de las que le tocó vivir a usted. Bueno, pienso que en este caso tengo una anécdota muy llamativa. En el poblado de Cabaiguán, una señora puso en la puerta de su casa un cartel que decía "se permuta para Venezuela". ¿Por qué? Porque fuimos capaces de llenar a Venezuela de equipos médicos, de llenar a Venezuela de recursos propios de Cuba, y dejamos a la población cubana sin recursos. De ahí que tenga que la población acceder a los regalos, al pago de los servicios para poder tener acceso a los más fundamentales medios de diagnóstico y los más fundamentales servicios de salud para poder subsanar sus problemas. Hemos preparado nuestro productor editorial Wilfredo Cancio Isla con el doctor Darcy Ferrer, estuvieron hablando detalladamente de lo que son algunas de las cosas que se cobran. Vamos a mostrarles algunas de estas listas de lo que son los servicios médicos clandestinos. Una liposucción de 100 a 500 dólares, una mastectomía de 200 a 500 dólares. Cirugías con mínimo acceso, es decir, las que son poco invasivas, de 100 a 200 dólares. Lo que aquí se conoce como un MRI, una resonancia magnética, de 20 a 30 dólares. Aquí tienen el ultrasonido por el mismo precio, rayos X de 5 a 10 dólares, un análisis de sangre por 5 dólares. Un diente, ¿por cuánto le quitan un diente? 5 dólares. Prótesis,
$60 por la prótesis. El listado tiene un retraso de 2 años que es obviado con el pago del costo del servicio. Es decir, que si entrega los $60, por arte de magia pasa a los primeros lugares. Al momento aparece la prótesis. Y entonces algo muy simpático, autorización de dietas, que puede ir de 20 a $50. Diabetes, colesterol, úlcera. ¿Qué significa esto en la práctica para sobre todo los que no son cubanos? Bueno, en la práctica es que la situación con la alimentación es tan caótica que, digamos, un paciente con úlcera, por supuesto, después de los 7 años le quitan la leche a todo el mundo. La leche se supone que en Cuba es fundamental para el tratamiento de la úlcera porque no hay ninguna otra cosa. Y entonces, pues, a quien le diagnostiquen una úlcera gástrica, péptica, a través de una endoscopía, a través de un rayos X contrastado, pues se gana el premio de tener una dieta que, esto es que más allá de los productos racionados que se entregan por la libreta, o sea, las 5 libras de arroz, el poquito de frijoles, las boberías esas, te garantizan entonces también, aunque no tengas 7 años de edad, un poco de leche extra mensual para que puedas ir combatiendo la enfermedad. ¿Qué hacen las personas? Que cuadran con los médicos, le pagan para que, y con los laboratoristas, le pagan para que les pongan una endoscopía que diga de que sí, de que tiene una úlcera de 2 centímetros, con bordes de un modo o de otro, montan esa historia y con eso pues garantizan de que el médico pueda entregarle este tipo de dieta que le garantiza pues alimento. Lo mismo ocurre con el diabético, con los casos de hipercolesterolemia, o sea, el colesterol alto. Con el colesterol, digamos, te garantizan un poco de pescado. Estamos hablando de media libra, 1 libra de pescado, pero mejor que nada. Es muchísimo, es como una especie de oasis en medio de un desierto. Me causa gracia pensar si un investigador extranjero llega a Cuba y se pone a mirar estadísticas, dirá, caramba, el índice de úlceras en este país es tremendo, ¿no? No solo de úlceras, de diabetes mellitus y otras enfermedades que también requieren ese tipo de dietas médicas que se falsifican en muchas ocasiones. Y la estadística varía en dependencia de esos inventos y no de la realidad del país. La insuficiencia renal crónica es una de las que también lleva dieta y por eso... ¿Qué tipo de dieta, por ejemplo? ¿Por qué se beneficia entonces la persona? Igual, les dan leche, les dan algunas viandas, o sea, algunos plátanos, de los que le llaman burro en Cuba. No recuerdo si dan media libra de pollo extra. Es alucinante, ¿eh? Entonces, lo que él decía de los médicos en el campo, o sea, en La Habana las personas son más directas. O sea, en La Habana te dicen, venga, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Operarte la vesícula por mínimo acceso? Bueno, ahí dame $100 y la semana que viene te estás operando. O sea, los habaneros son más directos. Pero en el campo no hay un médico que en la consulta no recoja un racimito de plátano o 10 libras de arroz, 20 de frijoles. O sea, la historia de atenderse y de recibir servicios de salud por debajo de la mesa ocupa a todo el país, porque en ningún lugar del país un médico puede vivir con $20 al mes, ni con $22 al mes. Y esto incluye los trabajadores de los laboratorios clínicos. Incluso se venden las camas para ingreso. Hay muchos pacientes que tienen que esperar tiempo para poder ingresar cuando no son urgencias tan graves. Y eso se adelanta muchísimo si tú pagas $50, $60, $100. Y también, en medio de todo este negocio, una parte importante la cubre los cubanoamericanos que van a Cuba a ponerse implantes de mama, a hacerse principalmente cirugías estéticas, aunque también incluyen otros tipos de tratamientos. O sea, yo hacía mucho salón, me gustaba mucho estar en el salón, era ayudante de cirujano, y pues atendía muchísimo y veía correr el billete ahí, hasta a veces me tocaban con $10, con $15 por yo estarlos ayudando. ¿No le ha tocado todavía cruzarse con alguna silueta diseñada en La Habana aquí caminando por el sur de la Florida? No las he visto. Vi, mira, muchas bailarinas, digamos, de Tropicana, que tenían esposos extranjeros y esto, y pagaban también, les traían los implantes y pagaban. Una rapidita para redondear, porque ya no nos queda casi tiempo. Mencionaba lo de Venezuela. El otro día estábamos reportando que aumentó 1.600% en los últimos 5 años la exportación de medicamentos cubanos a Venezuela, y resulta que en Cuba no hay oportunidad para... 2.613% me apuntan por ciento creció, y resulta que en Cuba en la farmacia para conseguir una aspirina es una complicación.
para conseguir aspirina, para conseguir antibióticos, para conseguir cualquier tipo de medicamento. Es una situación bastante rigurosa la que tiene que pasar la población y darle, poder resolver sus situaciones de salud. Y sobre todo los medios diagnósticos. A veces tenemos provincias importantes como Villa Clara, provincias clave como Camagüey, donde no se puede encontrar un CT scan, donde no se puede encontrar un MRI, donde no se puede encontrar un endoscopio o un broncoscopio, que son elementos fundamentales que deben estar en cualquier hospital. Doctor, es un gusto tenerlos con nosotros. Solo una cosa, ahora Diga. mismo para toda la ciudad de La Habana habían 2 solos equipos de MRI. Uno para el CIMEC, o sea, esto es para dirigentes y extranjeros, y otro en el CIRA García, solo extranjeros y dirigentes también. Alucinante. En una ciudad de millones de habitantes. De 1,5 millones. Un gusto tenerlos con nosotros.